Hola, hola, miren esta idea de pulsera que les traigo el día de hoy, encantadora. Es una pulsera con flores de cristal súper bonitas, fáciles de hacer porque sé que a ustedes les gustan las flores y a mí también. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y una forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, activando la campanita para que así no te pierdas nada de los próximos videos. Y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 50 centímetros cada una y las voy a doblar por la mitad para poder quemar y afilar las 4 puntas. Para este diseño es importante que las puntas de los hilos queden bien delgadas, por eso también debes de quemar durante varios segundos cada una de las puntas y girar con los dedos, siempre teniendo cuidado de no irte a quemar. Ahora nuevamente uno los hilos entre sí y los dejo listos. Para este diseño voy a utilizar cristales número 4, mostacilla calibrada o Shakira checa número 10 y un balín de 4 milímetros dorado que será el centro de la flor. Voy a tomar ya los hilos con las puntas previamente adelgazadas y lo primero que voy a hacer es insertar un cristal seguido de un balín y por último nuevamente un cristal. Y entonces nos quedaría así y ahora simplemente es llevar y ubicarlo en el centro de ambos hilos. Aquí tengo entonces ya listo cómo me quedaría y lo siguiente que voy a hacer es separar ambos hilos, los dos hilos que salen hacia arriba y los dos hilos que salen hacia abajo. Y quedaría así. Lo siguiente que voy a hacer es tomar las dos hebras de hilo que tengo ubicadas a mi lado derecho y allí voy a pasar a través de uno de los hilos dos de los cristales que tengo. Estos cristales van a ser los pétalos de la flor. Listo, entonces aquí ya tengo los dos cristales en esta hebra de hilo y lo que hago es tomar la otra hebra de hilo y voy a pasarla de arriba hacia abajo a través de los cristales nuevamente. Y aquí lo que voy a hacer es cruzarlo. Por eso era que les decía que es importante afilar bien las puntas de los hilos para que sea mucho más fácil poder hacerlo. Listo, miren, entonces aquí ya quedaría cruzado. Ahora simplemente es empezar a jalar ambos hilos simultáneamente para unirlo a lo que ya había insertado previamente. Listo, miren, aquí ya quedaría. Ahora simplemente es empezar a alar los hilos nuevamente hacia ambos lados para que quede bien ajustada lo que llevamos de flor. Perfecto, miren, entonces ya quedaría así. Ahora voy a realizar lo mismo pero con las dos hebras de hilo, estas que salen hacia abajo. Nuevamente ya las vuelvo a organizar y voy a hacer exactamente lo mismo. Por una de las hebras de hilo voy a pasar dos cristales y nuevamente los voy a cruzar. Y listo, miren. Aquí ya va quedando. Y ahora simplemente es alar ambos hilos nuevamente para unirlo a lo que ya llevo hecho. Y aquí ya la flor va quedando con más forma. Siempre nuevamente ajustar bien los hilos, moldear bien con los dedos para que la flor vaya quedando ya bien. Miren cómo quedaría, se ve súper bonita. Lo siguiente que voy a hacer es tomar las mostacillas o Shakiras checas o calibrada número 10 y voy a insertar por cada una de las hebras de hilo 6 mostacillas de estas. Y miren cómo se ve de bonito ya estas mostacillas doradas, le van dando un toque muy bonito a la flor. Y realizo entonces lo mismo con todas las hebras de hilo que salen de ella.
Listo, cuando ya las tenga todas insertadas, simplemente voy a tomar dos balines dorados de 4 milímetros y cada uno lo voy a pasar a través de las hebras de hilo de cada lado. Cuando ya haya realizado eso, simplemente es fijarlo a una mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Y voy a tomar entonces otra hebra de hilo, pero en esta ocasión de 60 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y la voy a pasar por debajo de los hilos del centro para iniciar el tejido del nudo plano. Tomo la hebra de la derecha y la paso por encima de los hilos del centro formando esta P. La de la izquierda la paso por encima de esta y la saco por debajo de la intersección de los hilos y la saco por este bucle que se forma. Voy a alar y apretar fuerte. Tomo la hebra de la izquierda y la paso por encima de los hilos del centro formando una Q. La de la derecha la paso por encima de esta y la saco por debajo de la intersección de los hilos por este bucle, halo y aprieto fuerte. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a continuar realizando exactamente lo mismo, siempre tejiendo una vez hacia la derecha y otra vez hacia la izquierda y así sucesivamente hasta completar el largo total deseado para este lado de la pulsera. Y en total yo voy a continuar tejiendo desde el centro de la flor hasta el tejido en total 7 centímetros. Cuando haya terminado voy a realizar lo mismo en el otro extremo de la pulsera, tomando igualmente una hebra de hilo de 60 centímetros y realizando exactamente el mismo tejido del nudo plano como les expliqué anteriormente. Cuando ya haya terminado voy a cortar estos hilos que me quedan a los lados, que serían los hilos con los cuales estaba realizando el tejido. Voy a cortar y pegar sobre la misma parte que llevo tejida. Y para darle un acabado más bonito en cada uno de los extremos de la pulsera voy a insertar una de las mostacillas número 10. Dejo más o menos 7 centímetros y allí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos excedentes, quemo y pego. Realizo lo mismo en el otro lado, quedaría así. Y para cerrar la pulsera la voy a tomar de esta manera y la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Voy a tomar una hebra de más o menos 20 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos del centro y aquí voy a realizar el mismo tejido del nudo plano, realizando un tejido hacia el lado derecho y realizando el otro hacia el lado izquierdo. En total, para cerrar la pulsera voy a realizar 3 nudos planos completos y si aún tienes dificultad con esa técnica, en la parte de arriba te comparto un video donde te la explico de manera mucho más detallada y paso a paso. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y listo, miren cómo queda de linda esta pulsera. Ustedes la van a poder hacer de todos los colores que ustedes prefieran y se ve súper bonita. Yo también hice una con cristales y un hilo en color blanco y me encantó también cómo se ve. Es una pulsera que es muy bonita, la pueden hacer para ustedes, para regalar. Si tienen un emprendimiento de accesorios la pueden hacer para vender y queda muy bonita. Bueno, esa es la idea que les traigo el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo. Gracias por ver. Recuerden darle un like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.